Esta es una válvula 3.2 de pilotaje electroneumático por ambos lados, por tanto es una válvula biestable. Está parcialmente desmontada aquí para verla. Lo que yo quiero explicar es esta parte de aquí. La parte de dentro tiene esta pieza que va a funcionar del siguiente modo. Cuando la bobina que está aquí alrededor, o la de este lado, se active, se energice eléctricamente, entonces atraerá a esta pieza hacia adentro, comprimirá el muelle y, lo más importante, pilotará neumáticamente la válvula. Es decir, que dejará pasar el aire por ahí para poder activar la cabeza de pilotaje por el otro lado y mover la corredera interna de la válvula. La alimentación neumática que necesita la válvula para el pilotaje la coge directamente de la presión. Desbloqueando esa pieza desbloquea precisamente la alimentación que va a pasar a la cabeza de pilotaje. Eso que acabas de ver es el alma de una electroválvula y ahora vamos a intentar entenderla en profundidad, incluido el símbolo y el nombre de la misma. Para entender una electroválvula te va a ayudar este dibujo, donde esto es el cuerpo de la válvula y esto es una corredera interior que tiene, que permite que se comuniquen sus vías. Si la corredera está hacia la derecha, en este caso, se comunica la vía P con la vía A, y si la corredera está hacia la izquierda, se comunica la vía P con la vía B. Dependiendo de la posición de la corredera, comunicará unas vías u otras. Este es el dibujo de una electroválvula muy básica que te va a ayudar a entenderla perfectamente. Por un lado, tienes que fijarte en el solenoide, que al activarlo eléctricamente lo que va a hacer es un efecto de imán y va a atraer lo que tenga metálico en su interior. En este caso, esa pieza metálica es esta pieza de aquí. El cuerpo de la válvula sería esto, todo lo que está rayado. Por aquí tendríamos la vía P o la vía de alimentación y por aquí tendríamos la vía A o la vía de utilización. Aquí arriba tenemos un pequeño taladro que se comunica con esta vía A en ausencia de pilotaje eléctrico. Si tiene pilotaje eléctrico, esta pieza va a subir y va a hacer varias funciones. Por un lado, va a tapar la salida, por lo tanto ya el fluido contenido en esta cámara ya no se comunica con la salida. Por otro lado, va a comprimir este muelle al moverse hacia arriba y, lo más importante, va a comunicar la entrada con la salida. Esta es la válvula activada. Lo que te estaba explicando era precisamente lo que está pasando aquí. La pieza se ha levantado, el muelle se ha comprimido, ha tapado la salida y el flujo de P puede pasar a A. Aquí tenemos las dos posiciones de la válvula y esa palabra posiciones es muy importante. Aquí tendríamos la válvula sin activar, que la llamamos en reposo, y aquí tendríamos la válvula activada. Vamos a dibujar su símbolo. La norma nos dice que para dibujar el símbolo de un componente, de una válvula en este caso distribuidora, como es esta, tenemos que dibujar tantos cuadrados como posiciones de trabajo diferentes tenga ese componente. Esta válvula tiene dos posiciones de trabajo, una es cuando no está activada y la otra es cuando sí que está activada. Esas dos posiciones se representan con dos cuadrados, como están aquí. Lo siguiente que tenemos que hacer es dibujar sobre los cuadrados las vías de utilización, y las vías de utilización son las conexiones que tiene esa válvula principales, no de pilotaje. En nuestro caso tenemos la entrada de presión, que estaba simbolizada con una P, la salida a utilización, que estaba simbolizada con una A, y la salida a escape, que está simbolizada con una R. Esta simbología está en desuso y lo que se utiliza ahora es, en lugar de P, un 1, en lugar de A, un 2 o un 4, dependiendo si hay una o dos vías de utilización, y en lugar de R, 3 o 3 y 5 si hay dos escapes. La nomenclatura indicada aquí de P, A, R no, pero P y A se utiliza en hidráulica. En hidráulica se utiliza P para la entrada de aceite a presión, A y B para la salida de utilización y T para la salida a tanque. Entonces, en nuestro dibujo de dos cuadrados tenemos que indicar en la parte inferior de cada cuadrado cuántas entradas de presión, en este caso hay una P, y salidas a escape tenemos en la válvula. Como tenemos una entrada de presión y una salida a escape, dibujamos dos vías. Y también tenemos que dibujar en la parte de arriba cuántas salidas a utilización tiene la válvula. La válvula solamente tiene una salida a utilización, por eso solamente se dibuja arriba una vía. ¿Qué pasa en el otro cuadrado? Hay que dibujar las mismas vías
y en la misma posición. Lo siguiente que tenemos que indicar es qué es cada una de las vías. Yo he indicado que esta es el 1 o la presión y que esta es el 3 o la salida escape. Esta de aquí es la salida a utilización. En este otro cuadrado no se indican la numeración ni la simbología de alimentación neumática ni de salida escape, porque se entiende que están posicionadas en el mismo sitio. Por eso solamente se indican en uno de los dos cuadrados. Normalmente en el cuadrado que simboliza la válvula en su posición de reposo. Aquí se pueden indicar, además del número, la alimentación, el símbolo de alimentación neumática, el símbolo de escape, y ese no llevaría así. Lo siguiente que tenemos que hacer es dibujar qué pasa en la válvula, qué es lo que está haciendo la válvula por dentro cuando no está activada, cuando está en reposo. Cuando está en reposo era esta posición. La pieza estaba hacia abajo, que el muelle hacía que se posicionara hacia abajo. ¿Qué está haciendo la válvula en esa posición? ¿Qué está haciendo P, por ejemplo? El fluido que viniera por aquí, ¿a dónde va? A ningún sitio. Pues eso se identifica con una T, que no quiere decir que esté taponada, que esta vía esté taponada, no. Quiere decir simplemente que ese fluido no se comunica con ninguna otra vía de la válvula. ¿Qué está haciendo en la posición de reposo el fluido, el posible fluido que pudiera haber a presión? En A tiene salida libre, a R, al escape. Eso se representa con una flecha en la dirección del fluido y va desde la salida a utilización hasta la salida a escape. Lo siguiente que podemos dibujar es qué pasa con la válvula, qué está haciendo la válvula cuando la válvula se activa, cuando está pilotada. ¿Qué hace la válvula? ¿Cuál es su comportamiento? Su comportamiento es que el fluido puede pasar desde P hasta A y además se tapona la salida R o la salida del escape. Esto se identifica así. El fluido puede pasar desde la entrada de presión hasta la salida a utilización, pero el escape está incomunicado, no se comunica con ninguna otra vía en ese momento. Lo siguiente que podemos dibujar es el pilotaje. En este caso es un pilotaje puramente eléctrico, se indica así, con un cuadrado y una línea. La línea tiene que ir hacia el símbolo y su numeración normalmente son 12 o 14 si tenemos dos pilotajes eléctricos, y el 12 simboliza que el 1 se comunica con el 2, que cuando se activa este pilotaje eléctrico, la vía 1, que sería esta, se comunica con la vía 2, que sería esa. Para dibujar el símbolo completo también tenemos que dibujar cómo retorna la válvula. Y en este caso la válvula recupera gracias a este muelle que tenemos aquí, que cuando hay ausencia de energía eléctrica en la bobina, en el pilotaje, cuando no tiene energía eléctrica, el muelle hace que la pieza vuelva otra vez a posicionarse en la posición inicial. Por lo tanto, esta válvula tiene pilotaje eléctrico y retorno por muelle. El nombre completo de la válvula sería válvula 3.2. Este número 3.2 se obtiene de ver cuántas vías y cuántas posiciones tiene la válvula. En este caso tenemos tres vías principales, que son el 1, el 3 y el 2. Esas son las vías principales, que serían P, el 3 sería R y el 2 sería A. Y el 2 de aquí, 3.2, indica cuántas posiciones de trabajo tiene la válvula. En este caso tenemos la posición de reposo, que sería esta, y la posición de trabajo, que sería esta. Así es que 3.2 indica que es una válvula de 3 vías y de 2 posiciones. Normalmente cerrada indica que la válvula en situación de reposo, cuando no se activa su pilotaje, entonces la entrada de presión está cerrada. O sea, a la vía de utilización no le está llegando aire a presión. Eso es lo que quiere decir normalmente cerrada. De accionamiento eléctrico. Una válvula es normalmente cerrada o normalmente abierta cuando tiene un elemento mecánico de recuperación. Habitualmente es un muelle. Si la válvula no tuviera muelle y fuera pilotaje eléctrico y pilotaje eléctrico, la válvula sería una válvula biestable. Cualquiera de las dos posiciones serían posiciones estables de la válvula.